Continuar analizando a los binomios que se han registrado oficialmente para participar de las elecciones primarias el próximo 27 de enero. José Elio Alba, ¿con quién se encuentra? Iván Najaya, buen día. Gabriela, muy buenos días. Me encuentro con el doctor Jerjes Justiniano, a quien le vamos a hacer la consulta. Doctor, estamos analizando, ya hay 9 binomios para las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve usted esto? Yo creo que para dar una opinión habría que basarse en dos aspectos que son fundamentales. Primero, ¿cuál es el proyecto, si es que lo tiene, la burguesía cruceña en materia política? Si usted se recuerda, desde la época del 50, en el siglo pasado, o sea, hace más o menos 70 años, a los cruceños nos vienen y nos buscan para que seamos segundos. Siempre. Nos han buscado de relleno. ¿Por qué? Es que la burguesía cruceña no tiene un proyecto político. Cuando habla de la burguesía cruceña, ¿estamos hablando de algún binomio específico actualmente? No, estamos hablando del sector empresarial cruceño que no tiene, en este momento yo no encuentro un representante. ¿No están representados dentro de los 9 binomios? Yo no creo que esté representado. ¿No es cierto? No creo. ¿Por qué? Porque el único candidato cruceño que se perfila hasta ahora y que ha sido una sorpresa es el señor Óscar Ortiz. Óscar Ortiz parece improvisado, está llegando sin que nadie lo sospeche, sin que nadie lo nombre, sin que nadie lo proponga, está llegando a un binomio, ¿me entiende?, que lo han formado a última hora, lo han inscrito a última hora. ¿Por qué los cruceños tenemos que esperar la última hora para inscribir nuestros candidatos? ¿Por qué no hay un candidato cruceño? A ver, Santa Cruz es se hablaba del motor del desarrollo, pero Santa Cruz en este momento es el eje del desarrollo económico de Bolivia. ¿Esto en qué podría repercutir en las elecciones generales? Significa de que Santa Cruz no tiene una representación. ¿Por qué Santa Cruz, si es el factor del desarrollo económico más importante del país, por qué si es el departamento que concentra o que aporta con mayor intensidad al Producto Interno Bruto, si Santa Cruz es el que genera la mayor cantidad de exportaciones después de las minerales? ¿Por qué razón, después del gas, por qué razón Santa Cruz no tiene un proyecto político? ¿Solo Santa Cruz o también hablando del oriente boliviano, el departamento del Beni, departamento de Pando? Muy buena corrección, Iván, muy buena corrección. Creo que es del oriente boliviano. No hay un proyecto del oriente boliviano, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba la famosa media luna? No existe, era una entelequia, simplemente no existía. Entonces, lo que estamos demostrando en este momento, que de los 9 binomios que se presentan para el país, ¿cuál es el que representa los intereses cruceños? Ahora, ¿cómo ve del otro lado, hablando del occidente, los representantes del occidente? ¿Cómo ve usted? Yo entiendo de que hay una, yo le diría una mala interpretación, o yo no creo que sea mala interpretación, sino una mala redacción de la ley que impone al país la primera vuelta. O sea, estas elecciones que van a ser preliminares. Las elecciones preliminares se realizan en aquellos lugares, en aquellos países donde los candidatos son libres, donde me puedo postular yo para ser candidato, simplemente yo, no necesito a nadie más. Entonces, y yo me presento por mi partido, y usted se presenta por su partido, Iván. Pero tomando en cuenta lo que me dice, y hablando de Óscar Ortiz, por ejemplo, que sería el único representante a nivel del oriente boliviano, ¿estaríamos diciendo que hay 8 representantes del occidente contra 1 del oriente? No es un problema de Oriente y Occidente, no es una confrontación. No lo estoy planteando como una confrontación porque no es una confrontación. No, pero como gente que representa. No, lo que yo estoy extrañándome es que, ¿por qué razón? Yo no sé si las otras candidaturas, los 8 otros candidatos representan los intereses. Obviamente, Carlos Mesa representa los intereses de la burguesía paceña. Además, que nos odia a nosotros, ¿no es cierto?, los cruceños. Está llevando de vicepresidente a un excelente cruceño, como es Pedraza, un tipo muy inteligente, mucho más inteligente que el candidato a la presidencia. Debería invertirse el binomio, ¿no es cierto? Pero como somos modestos los cruceños y no tenemos mayores aspiraciones, por eso aceptamos ser segundos. Yo lo que le quería decir era que hay un error en lo que se llama las elecciones primarias o estas elecciones que es para seleccionar candidatos.
resulta de que cuando un partido tiene 2 o 3 binomios, tiene 2 o 3 candidatos a la presidencia en países presidencialistas como el nuestro, se ocurre a estas elecciones primarias, que son las elecciones para eliminar a los candidatos que no tienen respaldo popular. Pero eso es interna, es en un partido. Pero un partido político, como el caso del MAS, que no tiene más que un solo binomio, un solo candidato, no debería ir a las elecciones primarias. Ahora, ¿qué opinión le merece la candidatura oficialista? De ella estoy hablando. De ella precisamente estoy hablando, querido Iván. Fíjese, yo lo que le estoy señalando es de que hay una maniobra que no se la ha señalado, no se la ha entendido, no se la ha explicado a la opinión pública. Yo intento explicarla. Lamentablemente no sé si tengo el tiempo necesario para poder dar una explicación para que el ciudadano sepa a qué nos estamos metiendo. Nos han impuesto traída de los cabellos, no en una discusión nacional, no en una discusión amplia, nos han traído y nos han impuesto unas elecciones primarias. Las elecciones primarias son para definir candidaturas en aquellos partidos políticos que tienen 2 o 3 candidatos. El caso de aquí está el MNR. El MNR creo que tiene 2 candidaturas. Muy bien, para ellos es la primaria. Tenemos 2 candidaturas en la Democracia Cristiana. Para ellos es la primaria. Pero el MAS no necesita primaria. No tenía por qué estar. El MAS tiene un solo candidato, ¿me entiende? Y no tiene ni siquiera nadie, ni sospechan que puede haber otro. En consecuencia, no debería participar el MAS en estas elecciones primarias. No tiene razón. ¿Para qué va a participar el MAS? ¿Cuál es la intención de que participe en estas elecciones primarias? ¿Cuál? ¿La de hacer campaña? Entonces nos están tomando el pelo porque está mal redactada la ley, porque hemos aceptado una ley mañosa, una ley tramposa, que nos lleva simple y llanamente a ir a configurar, o si usted quiere, a ir a legalizar, entre comillas, no legalizar desde el punto de vista de la ley, sino desde el punto de vista de la formalidad, que el binomio presidencial sea sea Evo Morales con el señor vicepresidente en la repetición de la fórmula, que no debería ser así. Y finalmente un comentario. No existe ninguna ley por encima de la Constitución Política del Estado. No existe ningún ordenamiento jurídico por encima. Los tratados internacionales, las convenciones pluri o bilaterales, ¿me entiende?, son sometidas a la Constitución Política del Estado. Por eso el Parlamento Nacional, cuando un embajador o un presidente o un ministro firma un tratado comercial, bilateral o multilateral, se adhiere al multilateral o se redacta un bilateral con un país determinado, esa convención internacional, ese acuerdo internacional, para que sea válido en Bolivia, tiene que estar sometido al Parlamento. ¿Por qué el Parlamento tiene que aprobar? Porque el Parlamento tiene que comprobar que este documento suscrito entre Bolivia y otro país no viole la Constitución Política del Estado. Entonces, ese es el fenómeno importante que debemos establecer. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del doctor Jerjes Justinianos, un análisis en relación a las elecciones generales. Bien, Iván, hasta un próximo contacto.